Hola, mi nombre es Evarista González, soy contador público y voy a tener la oportunidad de estar trabajando con ustedes en la primera materia de su licenciatura. Pero antes que nada quiero darles la cordial bienvenida sobre todo a este inicio de la licenciatura con la materia Contabilidad Básica. Para poder entender la importancia que tiene la contabilidad, sobre todo en esta licenciatura que están iniciando, pues necesitamos tener un contexto general de la importancia que tiene la contabilidad. Pero primero, para poder entender eso y poder dimensionar la importancia de la contabilidad, necesitamos saber que existen las empresas, lo que ustedes van a conocer como pymes, pequeñas y medianas empresas. Cuando se constituye o se crea una empresa, puede hacerse de dos maneras, ya sea persona física o persona moral. Si constituimos una empresa como persona física, pues sabemos que es una sola persona la que va a tener todos los derechos, pero también va a tener todas las obligaciones. ¿Qué pasa cuando yo me constituyo con dos o más personas? Eso sería a través de una persona moral, lo cual está constituido o está legalmente fundamentado dentro de la ley de sociedades mercantiles. Ahí nos habla de que puede constituirse una sociedad, ya sea en nombre colectivo, en comandita simple, en comandita por acciones, de responsabilidad limitada, la anónima o cooperativa. La más común, pues la sociedad anónima. Cuando constituimos esa empresa, ya sea como física o moral, pues tenemos la necesidad de llevar a cabo ciertos trámites, que esto pues nos refleja en la aplicación de ciertas obligaciones. Vamos a tener múltiples obligaciones, como podemos ver en esta diapositiva. Tenemos obligaciones de tipo legal, porque tenemos que constituirnos legalmente como empresa. Tenemos obligaciones de tipo fiscal, tenemos que darnos de alta en Hacienda, ver cómo vamos a tramitar, y de acuerdo al artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, todos los mexicanos estamos obligados a contribuir al gasto público, por lo tanto estamos obligados a pagar impuestos. De tipo mercantil, una obligación mercantil, si tenemos la necesidad de firmar algún contrato de compraventa, o simplemente firmar un contrato de arrendamiento, o firmar un pagaré, pues vamos a tener obligaciones de tipo mercantil. Ahora, ¿qué pasa si necesitamos el apoyo de algún empleado, de algún trabajador? Pues ahí tenemos otro tipo de obligaciones, son las obligaciones laborales. ¿Qué nos dice la Ley Federal de Trabajo? Tenemos que pagarle un sueldo, vacaciones, aguinaldos y todas las prestaciones de ley. A lo que quiero llegar es a lo siguiente, que una empresa ya constituida pues va a llevar a cabo un sinfín de operaciones y transacciones. ¿A qué me refiero al hablar de operaciones y transacciones? Pues vamos a tener que comprar mercancías, comprar equipos de oficina, de transporte, anaqueles, necesitamos rentar el local, pagar sueldos, pagar deudas, pagar un sinfín de gastos. Esto nos lleva realmente a que toda la información que estamos almacenando pues se va incrementando cada vez que llevamos a cabo más operaciones, de tal manera que esta se podría convertir en una bola de nieve demasiado grande, que si no la controlamos pues puede explotar. ¿Y de qué manera se reflejaría en nuestra empresa? Pues que se nos quita, no tendríamos el control de la misma, y esto nos llevaría por consiguiente pues a cerrar la empresa, que es lo que realmente no queremos. Y que tenemos la idea de crear una empresa es para que tengamos utilidades, que es el objetivo principal. Por lo tanto, ¿qué es lo que requerimos para poder controlar toda esta información o este mundo de información? Pues ahí es donde viene la presencia de la contabilidad, es donde viene la presencia o la necesidad de llevar ciertos controles que nos permitan controlar y llevar de una manera adecuada esa información, y que tengamos esa información a la mano. ¿Por qué les di todo este contexto de la parte de la creación de la empresa? Porque es la que realmente nos sirve
para poder entender la importancia que tiene la contabilidad en estos aspectos, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. Veamos qué es la contabilidad. En primer lugar, la contabilidad es una técnica. ¿Qué entendemos por técnica? La técnica es un procedimiento, una serie de pasos que nos van a servir para lograr alcanzar un objetivo, que en este caso se vería reflejado en todo el mundo de información que nos está generando la empresa y que necesitamos llevarla a cabo a través de un proceso que nosotros le conocemos con el nombre de proceso contable, que eso lo vamos a manejar un poquito más adelante. Pero esa técnica, ¿para qué nos va a servir? Para registrar todas y cada una de las operaciones que llevamos a cabo en la empresa. Es por eso con anticipación les comenté todas las operaciones que se pueden llevar dentro de la empresa: comprar mercancías, vender mercancías, pagar gastos, pagar impuestos, etcétera. Entonces, todo eso lo tenemos que registrar, pero no registrarlos de una manera aleatoria, sino se debe de registrar de una manera sistemática y estructuradamente. O sea, debe de tener un orden. Si el día de hoy compro mercancías, lo tengo que registrar el día de hoy. Ahora, si compré un equipo en febrero, no lo voy a registrar hoy ya que ya estoy en agosto. Entonces, realmente debe de ser de una manera sistemática y estructurada toda esa información. Todas estas operaciones me van a generar una información financiera. ¿Qué es eso de información financiera? Bueno, cuando yo acumulo o tengo toda la información, pues eso me va a generar esa información que me va a servir para saber cuánto le debo a mis proveedores, cuánto le debo al banco o cuánto tengo en el banco, cuánto le debo a mis proveedores, cuánto me deben mis clientes, si tengo que pagar algún impuesto. O sea, toda esa información se considera como información financiera que me va a servir y que le va a servir a los usuarios. Bueno, ¿y quiénes son esos usuarios de la contabilidad? Existen dos tipos de usuarios: los usuarios internos y los usuarios externos. ¿Qué es un usuario interno? Bueno, un usuario interno, como su propio nombre lo dice, es aquel que se encuentra dentro de la empresa y que requiere esa información, como están en primer lugar los propietarios, los dueños de las empresas, los socios en dado caso que sea una sociedad, pero también están los gerentes, los administradores, los trabajadores. Y alguien por allá puede pensar, bueno, ¿y un trabajador qué le interesa mi información? Bueno, yo como trabajadora de una empresa, si sé que la empresa está bien, significa que me van a pagar un reparto de utilidades. Si sé que la empresa está bien, a lo mejor puedo pedir un ascenso, a lo mejor estoy como auxiliar, quiero ser contadora. Si estoy como contadora, a lo mejor quiero ser un gerente, quiero ser contralor, no lo sé. Pero eso me va a permitir tener una visión general de cómo se encuentra la empresa. Si un socio, pues a él que más le interesa, pues va a decidir si realmente puede cobrar sus dividendos, sus utilidades, o bien necesita crecer, puede a lo mejor decidir ampliar su empresa creando una nueva sucursal. No sé, ya eso va a depender de las necesidades de cada usuario. Pero también hablábamos de los usuarios externos. Bueno, y también pueden decir ustedes, bueno, ya los externos, ¿qué les interesa mi información? Bueno, en primer lugar, a la persona que le interesa mi información es a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A través de lo que llamamos SAT, pues tenemos que pagar impuestos. Entonces necesita saber si mi información financiera que está reflejada en la contabilidad es la correcta y va de acuerdo con lo que yo estoy presentando en cuanto a los pagos de los impuestos. Entonces, al primer usuario externo es al SAT. Pero también a las instituciones bancarias les interesa saber cómo estoy, porque si quiero solicitar algún crédito bancario, pues no me va a dar el crédito nada más porque vaya y dice, ¿sabes qué? Quiero un crédito por 100,000 pesos, sino necesito llevarle información que le permita a él decidir si me puede o no otorgar dicho crédito. Y si nos vamos con los proveedores también, un proveedor es aquella empresa a la cual yo le compro productos para que yo los pueda vender. Si yo no tengo una situación financiera estable, lo más seguro es que no me dé crédito.
Entonces, existen una serie de situaciones que se pueden presentar que me obliga precisamente a entregar esa información a terceros y que se consideran en este caso los usuarios externos. Esos usuarios externos, ¿para qué les sirve toda esa información? Pues para que realmente lleguen a tomar una decisión, que vendría a ser la culminación de la contabilidad, que me va a servir para que yo pueda tomar una decisión, ya sea que yo crezca como empresa, que a lo mejor estoy vendiendo muy caro y necesito bajarle el precio a mis productos, necesito reducir mis gastos porque realmente tengo muchos gastos que a lo mejor son innecesarios. Toda esa información me la va a proporcionar la contabilidad. Y ahora sí, con todos estos elementos, ya podemos definir lo que es contabilidad de acuerdo a una normatividad que se llama normas de información financiera, que más adelante igual les voy a platicar de qué es eso. ¿Qué es contabilidad? Pues allá podemos verlo aquí en la diapositiva. Es una técnica que sirve para registrar todas y cada una de las operaciones y transacciones que se llevan a cabo en una empresa, que produce sistemática y estructuradamente información financiera para que los usuarios, tanto internos como externos, puedan tomar decisiones. Yo creo que todo lo que les comenté al principio sirve precisamente para poder entender realmente lo que es contabilidad, lo que vamos a hacer en contabilidad y la importancia que tiene la contabilidad en las pequeñas y medianas empresas. La normatividad que existe dentro de la contabilidad pues ha cambiado. Antes pues era a través de los principios de contabilidad generalmente aceptados, pues eran principios, como su propio nombre lo dice, que podían o no aplicarse porque se considera como un principio en general y eran elaborados y aplicados y autorizados por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. ¿Qué pasa hoy en día con esa normatividad? Que ya desaparecen los principios y ahora existen las normas de información financiera. Esa es una reglamentación que surge por la globalización. ¿Qué es eso de la globalización? Pues que nuestro país tuvo la necesidad de firmar convenios o tratados con otros países y esto pues dio la necesidad de que nosotros como empresas podemos vender productos a otras empresas en el extranjero, pero también empresas del extranjero pueden venir aquí a nuestro país para vender nuestros productos. Esa globalización, ¿qué es lo que permitió? Que nuestro país tenga que estar de una manera igualable a lo que se ve, a la información que se presenta a nivel internacional. Es por eso que se dice que la contabilidad debe de converger en un futuro a las normas internacionales de contabilidad, o sea que van a llegar a estar iguales nuestras normas de información financiera con las normas internacionales de contabilidad. Esto nos permite tener una visión mejor de lo que es realmente la contabilidad. Además, antes se manejaban principios, ahora son normas. ¿Qué significa? Que es una norma, es una regla que debemos de cumplir. Entonces aquí no hay no podemos escaparnos de que todo lo que realmente hagamos a través de la contabilidad tiene que estar de acuerdo a una normatividad, que en este caso está plasmado en las normas de información financiera. Antes los principios eran elaborados y aprobados por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Podemos decir que el instituto era el juez y parte. Hoy no, hoy se crea un Consejo Mexicano de Investigación y Desarrollo de las NIF, que está formado por varios organismos que ellos son los que se encargan de ver qué normatividad es la que realmente se tiene que llevar a cabo para la implementación de la contabilidad y para que veamos todo el contexto que se debe de seguir de acuerdo a la normatividad internacional. Estos son cambios que realmente nosotros vamos a estar estudiando a través de esta materia. ¿Qué es lo que realmente vamos a ver en esta materia? Pues prácticamente lo que les acabo de explicar de todo lo que se ve en la contabilidad es lo que vamos a ver. Primero, pues más que nada, entender qué importante es la contabilidad en las empresas. La normatividad que se debe de seguir, porque no es realmente que la contabilidad la voy a hacer como yo quiera, no, debe de tener
una normatividad y conocer cuál es esa normatividad a través de las normas de información financiera. Después, ahora sí entramos prácticamente a lo que es la teoría de la partida doble, en donde se plasma todo lo relacionado, cómo vamos a registrar esas. Hablamos de que necesitamos registrar operaciones y transacciones, pues eso nos lo vamos a ver a través del estudio de la teoría de la partida doble, el estudio de las cuentas, el estudio de todas las cuentas que se manejan, cuentas de activo, cuentas de pasivo, que hay cuentas de balance, hay cuentas de resultados. Todo eso lo vamos a ver dentro de esta materia. Después, siguiendo lo que es el proceso contable, pues aparte de conocer las cuentas y conocer la teoría, necesitamos ya empezar a registrar las operaciones, pasarlas en un libro mayor o en un esquema de mayor para tener o generar una balanza de comprobación. Después de generar mi balanza de comprobación, tengo que hacer todos los ajustes para empezar a elaborar mi hoja de trabajo y culminar con los estados financieros. Recuerden que dentro del concepto de contabilidad comentamos que una de las herramientas o una de los propósitos de la contabilidad es precisamente que tengamos toda la información financiera para la toma de decisiones, y eso lo plasma la contabilidad a través de los estados financieros. ¿Cuáles son esos estados financieros? El balance general, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, el estado de movimientos en el capital contable. En este primer curso que van a llevar de contabilidad básica, vamos a llegar a hacer todo eso de registro de operaciones, pases al mayor, balance de comprobación, hoja de trabajo, hasta culminar con 2 estados financieros nada más, que es el balance general y el estado de resultados. Esto es lo que realmente vamos a hacer, que vamos a ver la parte teórica para poder tener los elementos o la fundamentación que nos sirve para poder conocer y entender la contabilidad, y posteriormente pues la parte práctica. No podemos llevar contabilidad si no llevamos una práctica. La práctica que al final vamos a hacer una práctica integradora que nos va a permitir pues ver todos estos elementos que acabamos de comentar. Yo creo que es demasiado interesante todo lo que vamos a ver en esta primera materia, sobre todo que es una materia muy práctica. Pues esto es lo que realmente vamos a ver. Les deseo mucho éxito y saben que quedo a sus órdenes. Cualquier duda pues vamos a estar en contacto, y posteriormente vamos a tener una plática presencial que más adelante se les dará a conocer. Muchas gracias.